que hace algunas semanas atrás abríamos el Evangelio de Juan e intentábamos ver algunas verdades, algunos principios que nos pueden ayudar a entender este apóstol de Dios tan extraordinario. Y vamos a leer, vamos a orar y después les sigo explicando más cosas. Muy bien, Juan 8, 31, 32... donde Juan presenta a Jesucristo como la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar un momento. Padre, queremos poner en tus manos este tiempo donde tu palabra va a ser ministrada y pedimos, Señor, que tú respaldes tu palabra por tu Espíritu Santo, ayudándonos en nuestras limitaciones, tal vez esta mañana, y aquellas cosas que puedan intentar distraernos, porque queremos que tú esta mañana nos hables, Señor. Yo me rindo en tus manos y Señor, y quiero que tu voluntad esta mañana, Señor, se haga en mi vida y que tú ministres. Simplemente quiero ser un instrumento en tus manos y te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿os acordáis que nosotros hablábamos de este apóstol que cuando él cuando él toma la decisión de escribir el Evangelio de Juan, él ya contaba con unos 90 años de edad? ¿Os acordáis estos detalles que hemos estado viendo la serie pasada, donde hablábamos acerca de las señales de Jesús? ¿Os acordáis que hablamos durante 2 semanas de las señales de Jesús? A diferencia de otros evangelios, de otros escritores, Juan no utiliza la palabra milagro, sino que utiliza la palabra señal. Y hemos hecho un estudio de 7 de estas señales. Jesús multiplicando, Jesús convirtiendo el agua en vino, el Señor de la excelencia, Jesús sanando al hijo de un noble, el Señor de la distancia, Dios está en todas partes. Dios está aquí, seguramente, pero cuando tú te vayas a tu casa, cuando estés en el trabajo, Dios está allí contigo. No tenemos que ir específicamente a un lugar para encontrarnos con Dios. Este era un concepto que vivieron los antiguos. Ellos iban al templo para encontrarse con Dios. Pero el velo del templo se rasgó y nosotros hoy vivimos la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Qué alegría, qué bendición, ¿verdad? Jesús, el Señor que multiplica los panes y los peces, Jesús el que camina sobre las aguas, Jesús el que resucita al muerto, Jesús el que da vista a los ciegos. Todas esas eran señales que apuntaban en una única dirección, demostrar que Jesús es el Señor y que Jesús es Dios. Pero estas señales fueron escogidas, porque recordar, cuando Juan escribe este evangelio, él ya tenía 90 años, con lo cual sacamos cuentas y vemos que hacía 60 años que Jesús había muerto y había resucitado. 60 años se tomó para meditar, para pensar y para haber leído previamente los demás evangelios que ya habían sido escritos. Mateo, Marcos y Lucas ya hacía años que estaban circulando por las iglesias. Por tanto, el evangelio de Juan es una joya. Y yo lo que quiero es animarle, desafiarle a que usted pueda entender cómo Juan prepara este evangelio, medita en ello y nos da aquí unas verdades, unas enseñanzas y unos principios extraordinarios que usted no puede quedar definitivamente indiferente. Bueno, y lo que Juan de alguna forma está intentando transmitirnos es esta gran pregunta que todo ser humano en algún momento, toda la humanidad se pregunta acerca de ¿qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Porque recordar, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si aplicamos un sentido de antónimo o algo así parecido y decimos, si la verdad me hace libre, una mentira me puede hacer esclavo. Y ese es el problema. Que yo pueda vivir una vida, que pueda pasar mi vida creyendo una mentira y haber sido esclavo y haber sido engañado. Por tanto, es súper importante que usted sepa que está en la verdad y la verdad definitivamente solamente está en Jesús. Y dijimos que esta verdad, más tarde o más temprano, ha de poner a prueba aquello en lo que nosotros hemos puesto la confianza. Por eso él aclara y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por tanto, no es lo mismo creer que uno es discípulo de Cristo a ser un verdadero discípulo de Cristo. Lo que está intentando decirnos aquí en estas palabras el Señor Jesús es que
algunos creen que son discípulos y quizás no lo son. Porque aquí dice que aquellos que únicamente permanecen en la verdad, que conocen la verdad, van a poder permanecer, van a poder estar firmes y por ende van a ser verdaderos discípulos del Señor. Y aquí viene una parte muy importante. Quiero presentarle lo siguiente. En el mundo cristiano, en la vida cristiana, hay tres tipos de cristianos, o tres tipos de personas, vamos a decir. Hay unos que se encuentran dentro de lo que nosotros llamamos la multitud. Miles y miles seguían a Jesús día tras día, buscaban a Jesús. Miles y miles, esos son los seguidores, son la multitud. Pero luego había un grupo un poco más reducido, que eran un poco discípulos, unos 12 o alguno más tal vez, que estaban un poco más cercanos a Jesús. Y podemos interpretar que la gran mayoría, su anhelo, su deseo, el sueño de su vida es poder ser un discípulo de Cristo. No me cabe ninguna duda que si usted esta mañana está en este lugar es porque usted anhela, usted desea y aspira en su vida a ser un discípulo de Cristo. Y le felicito por la actitud, por la decisión, por la determinación que usted está teniendo en su vida. Pero quiero desafiarle a lo siguiente. Están los de la multitud, están los discípulos, pero hay un grupo exclusivo, un grupo especial. Y son los más íntimos de Jesús. Jesús cuando iba al monte a orar, Jesús cuando Él se transfigura y se encuentra con Moisés y con Elías, Él tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Eran tres. De los muchos que seguían a Jesús, solamente habían tres nada más que eran parte de ese círculo íntimo. Por tanto, yo le animo y le felicito si usted aspira a ser un discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Todos, yo también. Pero no acaba allí. El Señor nos presenta el desafío y Él quiere que usted sea alguien íntimo, alguien cercano al Señor. Alguien que escucha el palpitar del corazón de Jesús. Que escucha hasta los más detalles más insignificantes. Y recordar, tenemos el privilegio de tener este Evangelio de Juan en nuestras manos, donde Juan registró lo que nadie registró. Porque muchas de las cosas que Juan nos escribe, al escribir este Evangelio, son conversaciones muy íntimas, muy cercanas. Había que estar muy cerca de Jesús para tomarse nota de todo lo que Jesús hablaba en ciertos momentos de su ministerio. Y yo creo que no hay mayor, y fijaros, ellos tuvieron la bendición de poder ver a Moisés y a Elías. Esto es un tema que da para mucho y me tienta de tirar por ahí, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Conoceréis la verdad y esta verdad dice que nos hará libres. Y recordar que dijimos también que esa verdad que nos hace libres es una verdad que implica libertad tanto emocional como espiritual. Y esa verdad que nosotros hemos abrazado un día en nuestra vida es una verdad que más tarde o más temprano va a ser puesta a prueba. Todo aquello que tú creas que es lo más importante, aquello que tú le das valor en tu vida, tú tienes que estar seguro que realmente viene de parte de Dios. Porque en un momento dado, como digo, más tarde o más temprano, habrá que echar mano de esa verdad y esa verdad puede ser que yo haya abrazado una mentira, haya creído en una especie de engaño. Por tanto, yo siempre suelo decir que es muy fácil dejarse llevar por la multitud. Es muy fácil dejarse llevar por lo que todos hacen, por lo que todos piensan. Pero hay un punto aquí importantísimo que es que tú por ti mismo tienes que descubrir y experimentar la verdad. No puedes apoyar o sustentar tu vida espiritual en la verdad de otros, en la revelación de otros, en lo que todos hacen, lo que todos dicen. Por tanto, bueno, voy a seguir un poquito más. Bueno, vamos a empezar entonces ya. Aquí empieza el mensaje. Espero que el Señor me ayude con el tiempo. Iremos a lo largo de las ocasiones que tenga de compartir. Estaremos hablando acerca de los 7 yo soy. Hemos visto las 7 señales
y hoy quiero empezar una serie nueva que es los Yo Soy de Jesús. Y antes de comenzar, me gustaría que veamos un pasaje, Juan 14:8, y es un momento donde Jesús utiliza en dos momentos. Él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera créeme por las mismas obras. Esta frase, estos yo soy, que lo tenéis ahí claramente subrayados, es algo muy interesante cuando estudiamos el pasaje, porque ese yo soy que Jesús utiliza aquí es el nombre impronunciable, es el nombre que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento. Y para poder entenderlo un poquito más, vamos a ver algunas cosas. Fijaros, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Y aquí viene, fijaros la reacción de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes en aquel tiempo. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? El enfado de estas personas es porque él había utilizado el nombre de Dios, el yo soy. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Aquí ya se volvieron locos del todo. Y la reacción de estas personas, cuando escuchan que Jesús dice yo soy, es finalmente el enfado llegó a tal nivel que tomaron piedras para apedrear a Jesús. Pero no es simplemente porque no les gustaba lo que este predicador era, que el evento, vamos a imaginarle desde su punto de vista. No. El enfado venía porque él había tomado un nombre que era prohibidísimo. Nadie se atrevía a pronunciar este nombre. Jesucristo afirmó ser el yo soy. Es el nombre personal del Dios en el Antiguo Testamento. Y para poder entenderlo es que es inevitable, tenemos que viajar en el tiempo. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Es la primera vez, por lo menos no hay otra, no nos consta otra información. Es la primera vez que Dios se revela a un ser humano, en este caso a Moisés, que tiene el valor de preguntarle al Señor, bueno, ¿y quién es el que me envía? Y él dice, yo soy el que soy. Ese nombre tiene una connotación extraordinaria. Si tuviéramos el tiempo de estudiarlo, pero no vamos a ir por ese lado. Pero en realidad lo que el Señor le dice a Moisés es Yahei Bajei, aquello que sabéis un poquito de Biblia, ¿no? En hebreo antiguo es Yahei Bajei, yo soy el que soy. Y es un nombre impronunciable sencillamente porque no lleva vocales, son todas consonantes. Por eso cuando ellos, en vez de decir Yahei Bajei o Yahweh en el mejor de los casos, ellos decían Adonai, que significa Señor. Cuando ellos iban leyendo los pergaminos del Antiguo Testamento, y cuando iban leyendo y cuando llegaban al nombre de Dios, ellos decían, cuando encontraban estas 4 consonantes, ellos decían Adonai y se inclinaban a Adonai. Esa es la forma en que nadie se atrevía a pronunciar este nombre. Y después de miles de años, donde este nombre prohibido, nadie se atrevía a pronunciarlo, Jesús lo saca a la luz y por primera vez él utiliza estas 4 letras consonantes del alfabeto griego y lo que se llama el tetramatrón, algo así. Y entonces él utiliza yo soy. Y la gente escandalizada llegaron a querer apedrearlo. Por tanto, fijaros, entonces lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan es que hay 7 momentos, 7 ocasiones. Fijaros qué detalle el apóstol Juan, ¿por qué escogió 7 señales? Y ahora nos va a presentar los 7 yo soy.
Porque el número 7 es el número perfecto, donde tiene el sello de Dios, evidentemente. Bueno, Pablo también afirmó acerca de que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos a entrar entonces a esos 7 yo soy, y encontramos aquí Jesús el gran yo soy. Encontramos 7, como he dicho, vamos a avanzar algunos este día y ya continuaremos en otra ocasión, donde Él se presenta como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Vamos con el primero, entonces, yo soy el pan de vida. Y Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. Y Él dice, por ejemplo, está súper resumido, hay mucho texto, pero bueno, voy a intentar ser breve. En el versículo 35 nos dice, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Claro, para poder entender esto, es una analogía, es una metáfora. No está diciendo que hay un pan para comer como tal. Lo que está hablando acerca de un alimento que no es pan de comer. Está hablando de un alimento espiritual que nutre y que alimenta nuestra alma. Y como usted bien sabe perfectamente, nosotros los seres humanos somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y al cuerpo usted le da pan, yo le doy bastante, no se preocupe, pero también tiene que alimentar su vida espiritual. Y de esto va la cosa. Que Él es el único pan que puede alimentar nuestra vida espiritual y que puede saciar nuestra sed y nuestro hambre. Mirar, para que podamos entender un poquito más el contexto del pasaje, y aquí algunos se van a enfadar conmigo tal vez, por algunas cosas que voy a comentar, pero bueno, hay que obedecer al Señor. Contexto del pasaje, multiplicación de los panes y los peces, Jesús alimenta a más de 5.000. Le voy a explicar un poquito. Ahora que Jesús está hablando, acababan de venir de un momento donde Jesús, ya lo hemos visto la vez pasada, acababa de multiplicar unos panes y unos peces donde comieron más de 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños. ¿Y os acordáis? ¿Cuántas cestas sobraron? 12 cestas. ¿Usted se imagina? Después de comer miles y miles de personas, resulta que sobraron 12 cestas. Una cesta para cada uno de los discípulos. Ahí nos da una enseñanza el Señor, que el Señor siempre provee lo necesario para la obra de Dios, pero también sustenta a sus obreros. Así que, qué maravilloso, ¿verdad? Cada uno de esos. Pero fíjese cuánto tiene que estar de uno de satisfecho para que hayan quedado trozos tirados por el suelo, porque son cestas que se recogieron de los pedazos que habían quedado. ¿Cómo habrán quedado? En la vida habían comido tanto estas personas, porque en aquellos días la gente no tenía como nosotros el Mercadona, la nevera, el freezer y comida para 3 meses. No, la gente no sabía, se levantaban por la mañana y no sabían si iban a poder comer ese día. Y cada día llegar a la noche, haber comido era una aventura. Y comieron de tal manera, fue tan impresionante aquella experiencia, que entonces ellos querían buscar nuevamente a Jesús para que Jesús les siguiera dando el pan que acababan de comer. Y aquí dice los que buscaban a Jesús. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, y aquí les dice la verdad en la cara, ¿no? En la cara. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué interesante. Miles de personas buscando para seguir comiendo ese pan que acababan de comer, que Jesús había multiplicado. Y Jesús le dice: a vosotros no os interesa nada, ni los milagros, ni las señales, ni que soy el Mesías. Vosotros lo único que queréis es el pan. Solamente queréis el pan para llenar vuestros estómagos. Y aquí hay una gran enseñanza. Yo espero que esta mañana usted haya dormido bien, esté descansado. Y vamos a aprender algunos principios. Aunque aquí yo creo que se ha enseñado mucho. Pero bueno,
Lo cierto es que estas personas que han comido el pan ya nuevamente tenían hambre, con lo cual tenían que volver a ir a Jesús para seguir recibiendo más pan. ¿El principio cuál es? Que si usted se enfoca solamente en aquello que es material, que es el pan, usted siempre va a volver a tener hambre, siempre va a volver a tener necesidad. Pero si su objetivo en la vida es buscar al Señor, ponerle en primer lugar y que el reino de Dios sea lo más importante en su vida, usted entonces será alguien que cumple la palabra tal cual Jesús nos lo dijo al principio. El que me busca, dice, no va a volver, el que me busca ya no va a volver a tener hambre. El que, ¿cómo lo decíamos? Fijaros, cuando hablamos acerca de comer también, antes que se me olvide, solo Jesús nos da el verdadero pan del cielo. Ahora bien, yo creo que ya hemos tenido bastante claro que debemos de comer ese pan que alimenta nuestro espíritu, ¿verdad? Que alimenta nuestra alma. Pero aquí viene un peligro o un problema, que es el siguiente, que por comer no se trata de comer cualquier cosa, y ese es el problema. El enemigo sabe perfectamente que todos queremos comer, que queremos tomar y que tenemos hambre de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? Distraernos, confundirnos, contaminarnos, enfermarnos. ¿Qué pasaría si usted comiera cualquier cosa en lo natural? Cualquier comida de esta chatarra, comida basura, nos pasáramos la vida comiendo comida rápida, de esta recalentada, industrial, ultraprocesada y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es lo que pasaría? El problema es que habría un problema de salud, tendríamos un problema de salud. ¿Cuánto más? Yo quiero dejarle la siguiente reflexión. ¿Cuánto más no tendrá usted que tener cuidado del alimento que come, el alimento espiritual que usted toma? Hermanos, permítame que le diga algo. No es fácil hoy en día encontrar un lugar donde usted tenga la seguridad de que lo que va a comer es la bendita palabra del Señor. Es lo que nosotros antiguamente, los antiguos, los que ya tenemos pelo blanco, llamamos la sana doctrina. Porque hay tanta cosa rara que se ha metido en las iglesias y que, claro, producen efectos, claro, cuando a veces se trabaja mucho con las emociones de la gente, el ahora ya, rápido, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien, sigue con tu vida, aunque te vayas al infierno, pero mira, yo te voy a entretener y te voy a dar cosas que te van a alegrar la vida. Por tanto, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y hoy las nuevas tecnologías son una bendición, no lo dudo, pero al mismo tiempo también son un peligro, porque se pueden volver contra nosotros. Y usted tiene que tener mucho cuidado de lo que come muchas veces de internet, porque hay mucha comida envenenada que puede ser tóxica, que puede ser perjudicial para su vida espiritual. Hermanos, y aquí voy a tomar unos minutos para los jóvenes principalmente, o para los padres que todavía tienen niños pequeños. Mirar, hay un momento en la vida de todo joven que esa verdad que tú abrazaste, porque quizás naciste en una familia cristiana, porque tus padres iban a la iglesia y tú, es que no te quedaba más remedio que ir con tus padres, y te acostumbraste a ir a la iglesia, y has crecido en la iglesia, y llega un momento que te conviertes en joven, y todo ha ido muy bien, pero llegas a la universidad, y ahí en la universidad empiezan a hablar cosas distintas. Y todo el contexto de la vida universitaria muchas veces es antidios y antife. Y ahí aparece uno que es un profesor de filosofía y empieza a hablarte de un tal Friedrich Nietzsche. Y dice, bueno, algunos de nosotros, los más antiguos, dice quién es. Pues es un filósofo que ha hecho un daño terrible a la humanidad. Porque este hombre que vivía en un pecado terrible, porque no se conformó con su esposa, sino que se lió y cometió una especie como de incesto con un familiar, que era prohibidísimo en aquel tiempo. Y no le bastó, sino que frecuentaba los burdeles de la época, al tal punto que se contaminó, se enfermó de sífilis y acabó loco en un manicomio. Este hombre tenía tal tiniebla y tal oscuridad en su vida, que lo que no quería era rendir cuentas a Dios. Porque el que niega a Dios, lo que no quiere es rendir cuentas a nadie, al final, al cabo. De esto se trata. Y él sacó
una tesis, un libro, una frase famosa que todavía sigue recorriendo las universidades, que sigue contaminando la mente, el corazón, el alma y el espíritu de tantos millones de jóvenes en todo el mundo. Porque lo aplauden y lo admiran porque este hombre llegó a decir: Dios está muerto. No necesitamos a Dios. Nosotros, los seres humanos, podemos resolver todos nuestros problemas sin necesidad de ningún Dios. Cosa más terrible, ¿verdad? Pero lo cierto es que también los niños pequeños, el ataque que reciben los niños pequeños cuando empiezan el colegio y le presentan a este hombre, Charles Darwin, que presentó unos dibujitos absurdos, porque es que no hay otra palabra, totalmente absurdos, indemostrables, improbables, difícil de comprobar científicamente, que todo viene de una evolución, porque él hizo unos viajes, sacó unas tesis, pero lo cierto es que toda la humanidad se ha tragado esta mentira, lamentablemente. Y yo lo puedo entender, pero lo que me costaría mucho entender que jóvenes que han crecido en la iglesia, que han tenido un papá y una mamá cristiana, no hayan dedicado el tiempo necesario, los recursos necesarios para afirmar la fe de nuestros hijos. Hemos dado por hecho que simplemente por venir a la iglesia ya son cristianos. Pero es que no es suficiente, porque llegará un momento en que ellos tendrán que enfrentar todas estas teorías, y nunca mejor dicho, la teoría de la evolución, que no ha dejado de ser teoría porque todavía no han encontrado el eslabón perdido. Enséñale a tu hijo, que pregunte al que le dice que venimos de una evolución. Muy bien, profesor, pero dígame usted, ¿dónde está el eslabón perdido? Y sencillamente no podrán dar respuesta porque es que no existe, no hay. No hay el momento en el que el mono se convierte en humano. Hay restos arqueológicos de monos, hay restos arqueológicos de humanos, pero no hay una conexión como tal. Bueno, y me estoy enrollando mucho, pero bueno, creo que vale la pena. Y luego aparece otro hombre, para colmo de males, un hombre llamado Hawking, que ha escrito un libro que le llama El Gran Diseño, Stephen Hawking, donde él explica que el universo se creó a sí mismo, un universo que está en expansión, que todo viene de la nada, pero no nos explica de dónde viene la nada no puede producir nada, es imposible. ¿Cómo podemos explicar todo este universo? No hay día en que los ¿cómo se llama esto que miran las estrellas? Los astrónomos no nos sorprendan con información. No, si hemos encontrado un planeta, no sé cuántos años, millones de luz, que parece que tiene algo de agua por ahí. Podría ser posible tal vez la vida. ¿Qué hace un planeta Tierra en medio de un gigantesco universo rodeado de miles y miles y millones de estrellas que están a años luz? Bueno, todo esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Juan 6:35, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por tanto, padres que tenéis niños pequeños, no des por hecho que tu hijo por venir a la iglesia ya es cristiano. Tú tienes que procurar tener, y lo digo, yo también he pasado mis cosas, ¿verdad? Están mis hijas presentes, gracias a Dios están sirviendo al Señor, pero más tarde o más temprano a tu hijo le van a probar la fe, los fundamentos, aquello en lo que él cree. Y si esos fundamentos no son sólidos, si no han probado de ese pan que puede saciar el hambre y que puede saciar la sed, difícilmente van a poder. Porque la otra cara de la moneda es que muchos jóvenes cuando llegan a la universidad entran en una crisis espiritual y algunos, como no han probado el pan de vida, en casa no se les ha enseñado a probar el pan de vida, muchos optan por probar el mundo, el pan que da el mundo. Y ahí vienen los problemas. Luego vienen los llantos de los padres, ¿verdad? Ahora que son pequeños es el tiempo de que tú tengas un altar familiar, que tú dediques tiempo a enseñar la palabra del Señor a tus hijos. Número 2, el segundo yo soy que encontramos. Yo soy, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Hay muchos textos desde el mismísimo Génesis donde vemos cómo Dios crea la luz. Dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero fijaros, antes de crear la luz, lo que había era tinieblas y oscuridad, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Antes de la luz lo que había era oscuridad. Por tanto, Dios mismo dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Podemos preguntar, ¿y qué relación puede haber esto de que estamos leyendo en Génesis con lo que Jesús dice, yo soy la luz del mundo? Fijaros, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todos sabemos la importancia de la luz. Sin la luz no hay vida, no se puede producir lo que nosotros llamamos en botánica, algunos se acordarán sus clases de botánica, la fotosíntesis. La luz pegando en las hojitas de la rama, y ahí se produce una química que es lo que produce la vida, y la vida es posible gracias a la luz. Pero fijaros, 1:9-11 también nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mirad, cuando Jesús dice, yo soy la luz, a nosotros esto no nos dice nada. Claro, tenemos que viajar en el tiempo y acordarnos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de 400 años de esclavitud y viajaban por el desierto, 40 años, ¿se acuerdan, no? 40 años dando vueltas en el desierto sin rumbo, hasta que toda esa generación que habían salido de Egipto pereció. Y la nueva generación fue la que entró a la tierra prometida. Los antiguos pecaron por falta de fe. No hay peor pecado que la falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que no proviene de Dios es pecado delante de Dios. Pero fijaros, cuando el pueblo iba por el desierto, habían dos elementos importantes que acompañaban la marcha del pueblo. Una de ellas era que durante el día que había mucho sol, hacía mucho calor, el Señor puso unas nubes que taparan al pueblo para que tuvieran fresquitos. ¡Ah, qué bueno! Pero en el desierto durante el día hace mucho calor y por la noche hace mucho frío. Y por la noche el Señor ponía unas columnas de fuego. Y ese fuego estaba en movimiento. Ese fuego era algo que siempre estaba muy cercano al arca del pacto. Y todos sabéis perfectamente, creo yo, que cuando el pueblo veía que el fuego, la columna de fuego se movía, había que moverse. Primer principio, nosotros caminamos detrás de la luz. La luz no va detrás de nosotros. No es, Señor, bendice lo que yo hago, acompáñame en esto, que es mío y no te he tenido en cuenta, no. Y como dice la Biblia también en el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz representa la palabra de Dios en nuestras vidas, ni más ni menos. Significa que usted siempre tiene que entender que en la palabra de Dios está la dirección para su vida. Pero a veces es más fácil hacer lo que yo creo que es mejor. Preguntarle a alguien un consejillo, dependiendo, claro, si quiero que me diga que sí, a este mejor no le pregunto, porque me va a decir que ora al Señor, busca a Dios. No quiero que me diga eso. Voy y le pregunto al hermano menos espiritual, que me va a decir, sí, tranquilo, no pasa nada, tú hazlo, hombre, que no pasa nada. En las iglesias normalmente suele haber ese tipo de personas. Y según me convenga, yo le pregunto a quién me interesa. Pero vuelvo a la idea. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, definitivamente la luz de Dios en nuestra vida es lo único que nos puede revelar a Dios.
Y la luz de Dios es la palabra, es el espíritu de la palabra que viene a nuestras vidas y que nos revela, que nos permite poder conocer a Dios, poder darnos cuenta de las tinieblas en que estábamos. Todos aquellos que un día hemos entregado nuestra vida al Señor, sabemos perfectamente cómo era nuestra vida antes del Señor. Pero que desde que Cristo llegó trajo luz. Y cuando viene la luz, viene la claridad. Imagínense ahora mismo si aquí apagamos todas las luces. Nos chocaríamos los unos con los otros, ¿verdad? Y hasta nos podíamos dar el lujo de hacer cosas que quizás nadie las va a ver. Eso es la luz. Eso es las tinieblas, la oscuridad. Pero cuando la luz de Dios llega a nuestra vida, como dice Pablo, nuestras vidas son cartas abiertas. No hay nada que ocultar, no hay nada que esconder. No hay nada que temer. Porque ya todo está a la luz. Todo se conoce, todo se sabe. Pero cuando hay oscuridad en nuestra vida, y a veces es cierto, a veces, y eso es una lucha que todos tenemos, que seguramente tenemos. A veces hay algunas áreas de nuestra vida que todavía no hemos dejado que entre la luz de Cristo. Señor, todo esto está bien, no hay ningún problema. Haz lo que quieras, te daré lo que sea. Pero aquí, en este punto, en esta área de mi vida, Señor, ahí, en oscuridad, en tiniebla, ahí eso es que todavía no estoy preparado. Hermanos, es tiempo de que la luz de Dios entre en nuestra vida hasta el último rincón. Amén. Bueno, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La pregunta es, cuando llega la luz de Dios en nuestra vida, la luz de Cristo en nuestras vidas, nosotros tenemos dos opciones. O dejamos que esa luz alumbre o decidimos permanecer en tinieblas. Y no le quepa ninguna duda que muchas personas a las que a veces les compartimos, personas que a veces llevamos tiempo compartiendo, tratando con ellas, que queremos que la luz de Cristo les alumbre. ¿Sabéis por qué no quieren la luz de Cristo, la luz de Dios? Porque aman más las tinieblas que la luz. Y quieren seguir en sus vidas en tinieblas y en oscuridad. Bueno, es un tema casi evangelístico. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La luz de Dios es la que nos acerca al Padre y nos da esa potestad de poder ser hechos hijos de Dios. Bueno, luego también en Efesios hay un pasaje que nos habla acerca, no hay excusas ante la luz de Cristo, porque delante de Él todo será expuesto. No hay nada escondido que no será manifiesto. Mirad con diligencia como andéis. Lo cierto es que, mira, en la vida cristiana yo siempre digo que hay dos maneras de que la luz de Dios venga a nuestras vidas. Y la luz de Dios a nuestra vida puede llegar porque tú decides que la luz de Dios venga a tu vida y quite toda tiniebla. Porque sencillamente la luz cuando llega, si hay un lugar oscuro, tú enciendes la luz y la luz trae claridad. Pero también está la otra opción, que es que tú digas, bueno, voy a permanecer en tinieblas. Me voy a quedar en oscuridad. Pero el problema está en que todo, aquí según este pasaje nos lo dice, el todo será expuesto, no hay nada escondido que no será manifiesto. Yo creo que debe ser terrible, ¿verdad? Cuando algo que no hemos querido sacar a la luz, luego el Señor se encarga de sacarlo a la luz. Y a veces no nos damos cuenta que esto no se trata de parecer nada delante de nadie, ni engañar a nadie. Esto se trata, es un trato, es una relación, es una reverencia a Dios. Y a veces tenemos más tendencia de temer al hombre, y en realidad lo que tenemos que tener es temor a Dios, reverencia al Señor. Bueno, y aquí quiero cerrar este segundo punto, donde nos dice Isaías, me gusta cómo lo expresa, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mirad, esta es la realidad en la que vive el mundo de hoy. Y esto de la luz de Dios en nuestra vida no es para que estemos aquí contentos, cantemos, adoremos al Señor. No. Eso es una parte.
La luz de Dios, Jesús dijo, una luz no se puede esconder debajo de un almud, debajo de una cama. Una luz se pone en lo alto y tiene que brillar. Y vosotros sois la luz del mundo. Jesús nos dijo que cada uno de nosotros debemos de brillar ahí donde el Señor nos ha puesto. Que nosotros tenemos que ir a contracorriente. Que nosotros en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, nosotros no podemos ser igual al mundo y hacer las cosas que hace el mundo. Tenemos que hacer las cosas de forma completamente distinta. Y cuando uno hace bien las cosas en orden, correctamente delante de Dios, es la forma de brillar. Y yo creo que es un tiempo donde la iglesia del Señor tiene que sacar esa luz y denunciar aquello que está malo. Estos días estamos con un tema, no sé si os suena esto. Yo no estoy a favor de ningún partido, bueno, yo tengo mi preferencia personal, por supuesto, pero tomo este ejemplo para que veáis que ¿cuántos pensáis que es correcto que un padre tenga el derecho de decidir qué se le va a enseñar a mis hijos? De ahí está toda esta polémica. No sé si estáis un poquito informados de lo que está pasando estos días. Hay una polémica enorme porque el gobierno socialista quiere decir, no, los hijos no son vuestros, los hijos son del gobierno y nosotros les vamos a enseñar lo que creamos que es mejor. Le vamos a enseñar acerca de la LGTB, le vamos a enseñar acerca de un montón de cosas que nosotros creemos que eso es libertad, libertad para aprender y tal y cual. Pero lo que quieren hacer es tomar a nuestros niños y adoctrinarlos desde muy pequeñitos. Yo creo, y es mi idea, permítame, que si nosotros los deberes los hacemos en casa, ya pueden intentar adoctrinar a nuestros hijos que no van a poder. Pero el problema está cuando nosotros no hacemos nuestros deberes y le entregamos nuestros niños al Estado, al gobierno, a los profesores, y que venga cualquier persona sin formación, sin saber quién es, de dónde viene, ni nada, y que tome tiempo de unos niños tan tiernos, tan inocentes, que no saben absolutamente nada, y los adoctrinen. Donde entre otras cosas le van a decir, tú no eres ni hombre ni mujer. Ya se sabrá si eres hombre o mujer. Y entonces hacen una serie de juegos eróticos en la clase donde al niño le dicen, tú eres una niña, y a la niña le dicen, tú eres un niño. Y una serie de barbaridades. Por eso la importancia de este famoso PIN parental. Yo dejo ahí la idea, yo creo que no es mala. Pero finalmente, el único que puede traer luz a nuestra vida, así como Jesús cuando sana al ciego de nacimiento, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. El único que tiene el poder para traer, que abrir nuestros ojos, la luz es igual a poder ver las cosas como realmente son. Porque mientras que Cristo nos llega a nuestra vida y nos abre los ojos espirituales, vemos lo que ven la gran mayoría, no hay discernimiento espiritual. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí queda. Y número 3, para terminar, yo soy la puerta de las ovejas. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Voy a intentar simplificar un poquitito. ¿Por qué esto de yo soy la puerta? Nosotros no lo entenderíamos a no ser que estudiáramos un poquito de cultura hebrea. En aquellos días, lo normal es que un pastor tuviera sus ovejas en el campo y ahí estaban tan a gusto, pero habían ciertas fiestas que se celebraban en las ciudades como Jerusalén, donde el pastor tenía que venir con sus ovejas. Y había una especie como ¿cómo sería la palabra? ¿Cómo es la palabra esta? Sí, un establo, algo así, para guardar los rebaños. Y era un solo establo, un solo lugar, un solo redil, donde guardaban todos los pastores, guardaban ahí sus ovejas. Y todas las ovejitas estaban ahí mezcladas.
Por eso cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz. Y el pastor cuando decía, nos vamos, se paraba en la puerta de ese redil, donde estaban todas las ovejas mezcladitas, decía, vámonos. Y únicamente sus ovejas podían escuchar su voz y salían. Por eso cuando él dice, yo soy la puerta, el redil sería algo así como el reino de Dios, como la iglesia, la familia de Dios. Yo soy la puerta significa que para poder entrar al redil, para poder ser parte de la familia de Dios, para ser un hijo de Dios, Jesús es la puerta. Y es lo que estas personas jamás pudieron llegar a entender. Vino pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero luego dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Y aquí viene un versículo, ¿verdad? Que conocemos al dedillo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es un versículo extraordinario. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Ese es el deseo, es el corazón de Dios para usted, para su familia, para sus hijos, para su matrimonio. Una vida abundante. Esa vida es la vida Zoe, que es la vida de Dios. Es la vida de Dios en cada uno. Y es posible, es totalmente posible que usted pueda vivir esa vida abundante. Y como hemos dicho, no tiene nada que ver con las circunstancias que usted esté viviendo. Podrán ser buenas, podrán ser malas, pero lo importante es que usted puede tener vida abundante, paz en medio de la tormenta. Pero no se olvide que nos está diciendo que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. ¿A qué hace referencia Jesús? Normalmente la iglesia atribuye estos de robar, matar y destruir, se lo atribuyen a Satanás. Aquellos que conocemos un poquito de Biblia, hacemos una breve exégesis, sabemos que no está hablando del enemigo, está hablando de otros. En este caso eran gente que robaba ovejas, pero recuerda que es una metáfora, es una analogía. ¿Cuáles son los ladrones, los que roban, los que maten, los que destruyen? Está hablando de la religión de la época. Y volvemos al punto que iniciamos, con el que habíamos iniciado. Es un tiempo donde muchos ven en la iglesia un buen negocio. Y no les importa sus ovejas, no les importa la gente. Lo que quieren es utilizar a la gente para tener fama, para tener éxito. Es muy difícil hoy en día encontrar unos pastores como los que tenemos en este lugar, entregados, consagrados totalmente a la obra del Señor. Yo los admiro de verdad. ¿Cómo, con qué sacrificio, con qué entrega están sirviendo al Señor? Y sabemos perfectamente que lo que hacen, lo hacen porque nos aman. Y si alguna vez el pastor le llama la atención, no se enfade. Siéntase orgulloso de tener un pastor que le cuida, que le protege, porque esa es la función de un pastor. Pero a aquel pastor que no le importa su grey, que no le importa su gente, es que le da igual a usted cómo le vaya la vida. Lo que quiere es otra cosa, ¿no? Ya sabemos lo que quiere, ¿verdad? Pero bueno, quiero ir terminando. Me quedan 2 minutos. Fijaros, la función del pastor. La pregunta es, ¿y por qué necesitamos un pastor? ¿No se ha preguntado? Porque muchos decían, no, Jehová mi pastor, nada me faltará, yo y mi casa, cada uno en su casa y Dios en la de todo, ¿verdad? Yo no necesito ningún pastor. Pero fijaros qué interesante. La oveja es el animal, permítame la palabra, más torpe que se pueda imaginar. El más inofensivo de todos los animales que hay en el campo. ¿Sabes por qué? No tiene garras. No tiene garras como otros animales que tienen garras. No tiene colmillos. No tiene colmillos para morder. No tiene buena vista, solo puede ver hasta 10 metros nada más. No tiene agilidad para correr. No, es un animal, no tiene buenos oídos. Necesita de un pastor. Yo no sé si es que el Señor nos quiere mirar así, no creo que sea el caso. Pero lo cierto es que el Señor es el pastor que cuida de nosotros. Y como si fuera poco, el Señor nos da el beneficio, el regalo de que podamos tener alguien que pueda pastorearnos, que nos lleve a buenos pastos, que nos lleve a buenas aguas, que vele por nosotros. ¿A usted no le parece bien que haya hermanos en la iglesia que se preocupen por usted
que estén orando por usted, cosa que deberíamos hacer todos, pero necesitamos unos pastores que nos pastoreen de verdad con el corazón. Por eso, y cuando nos extraviamos, cuando nos perdemos, ahí va el pastor a buscarnos y a traernos nuevamente al redil. Y para ir terminando, por favor, la puerta estrecha, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que hallan por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Qué lamentable, ¿verdad? Que pocos son los que la hallan. Y el Señor nos presenta, para terminar, ya termino con esta imagen. Hay dos puertas. La puerta grande, que es muy fácil, no tienes que hacer nada, simplemente te dejas llevar. Pero Él dice, yo soy la puerta. Pero la puerta es estrecha. No todos la hallan. Algunos pasan de largo y no se dan cuenta que Jesús es la puerta. Jesús el gran yo soy. Yo soy el pan que alimenta tu vida, que alimenta tu alma. Ponte de pie, por favor.